bienvenidos a Conexiones en sí. Después de una breve pausa, estamos de nuevo aquí con invitados y bueno, más que nada también me gustaría compartir la experiencia de la que vengo, de la que a mí me ha dado un poco pues de entretenimiento, de trabajo, pero también como de mucha satisfacción. Fui a Washington como parte de un programa que se llama Gay Men of Color Fellowship de la organización NMAC, y para mí estar por primera vez en el Capitolio, estar en este lugar lleno de poder, de gente con mucho poder, es como pues una experiencia totalmente de otro planeta, literal. Y pues nada, la verdad, los invito a que aprovechen este tipo de recursos. Hay organizaciones que realizan ese trabajo. Lo importante es alzar la voz y pues ahora más que nada importa. Para este programa tengo a dos invitados que el tema que justamente estábamos platicando nos unió fue la religión, y en específico nos encontramos casi un año después de habernos conocido y nos unió un tema LGBT. Nos conocimos yo conocí a Caleb. Caleb es uno de nuestros invitados y con los dos conocimos a Adrián ese día. Pero nuestro tema, justo estando en una iglesia, es hablar sobre la religión, o sea, hablar sobre ser una persona queer, sobre ser una persona migrante, y pues entender estas ideologías, estas como iglesias que como migrante pueden parecer sorprendentes porque son otro universo y te dan una oportunidad de aproximarte a la fe de una forma segura, en convivencia, en comunidad real, lugares donde no hay rechazo y donde al contrario te abren las puertas. Entonces, Caleb, quiero empezar contigo. ¿Nos podrías hablar un poquito, presentarte, tu nombre completo, dónde creciste y bueno, qué haces actualmente? Pues mi nombre es Caleb Wolf y soy de Delaware. Y obviamente el español no es mi primer idioma, entonces quiero anotar eso para todo el mundo. Aprendí en el colegio y estudié el español también en la universidad. Estudié en el extranjero, en Cuba y Perú, y trabajé en la frontera, por eso puedo manejar el idioma más o menos. Actualmente estoy como trabajando en la Iglesia Unida de Cristo aquí en Chapel Hill. Y sí, tenemos una comunidad inmigrante, tenemos una comunidad LGBTQ+, y la verdad es que aquí hemos apoyado a la comunidad por más que 30 años. Y eso es muy increíble porque pues somos en el sur de los Estados Unidos, entonces 30 años es mucho tiempo, o sea, y para pelear por los derechos de las personas LGBTQ+, y para afirmar y apoyar a la comunidad. Entonces, estoy muy bien recibido como un pastor LGBTQ+ aquí, y sí, estoy encargado de trabajar con la comunidad latina en nuestro servicio de la mesa, y también yo formo parte del equipo para apoyar la comunidad LGBTQ+. Yo trabajo en la membresía y hago muchos eventos aquí porque somos personas, o soy una persona queer, y somos personas muy divertidas. Nice. y por eso yo como hago muchos eventos para la iglesia. Ok, bueno, pues la iglesia para mí siempre me genera como, no incomodidad, pero sí una cierta extrañeza, como que desde que crecí como católico siempre era como, ya sabes, muy conservador y todo, y encontrar estos espacios fue como, oh, un pastor queer, güey, ¿cómo es posible? Entendí ya después que son corrientes como religiosas más progresistas que bien tienen un origen conservador, pero que han ido evolucionando. Entonces, muchas gracias por tu trabajo porque hace falta y qué bueno que existe. Pero, Adrián, ¿tú nos podrías contar un poquito, presentarte, tu nombre completo? ¿De dónde eres originario? ¿Dónde creciste? ¿Y qué haces actualmente? Sí, claro. Hola, soy Adrián Molina. Yo soy originalmente de Ecuador. Y cuando tenía 3 años me fui a vivir a España, y ahí es donde yo crecí. Después, cuando ya terminé la universidad, me fui a vivir al norte del estado de Nueva York, en una ciudad que se llama Rochester, y ahí hice mis estudios de posgrado. Y una vez que completé esos estudios, me vine a vivir aquí a Carolina del Norte, y actualmente soy
un científico en una empresa biotecnológica. Ok, un científico. Eso, qué bueno, poder de conocimiento. Muchas gracias, Adrián. Pero justo llegando ya un poquito al tema que nos reúne, que es la religión, creo que empezando por Adrián, pues nosotros tenemos origen latino, digo, España es también como muy conservador y tenemos esas corrientes como pues muy arraigadas en nuestras personalidades, ¿no? Como nuestra historia de vida, nuestros padres nos enseñan, nos educan y al momento que nos sentimos que no encajamos con esa perspectiva es como que puede ser un poco complicado, ¿no? Y ahí es cuando me gustaría preguntarles a los dos, por ejemplo, tú en tu desarrollo como persona, al final en tu contacto de fe, como persona queer o no, ¿cómo crees que pudo ser complicado? ¿Lo pudiste llevar? Para mí fue complicado porque esa parte de mí estuvo reprimida casi toda mi vida. Yo crecí en una familia evangélica. Son no solo latinos, sino también evangélicos. Y para los que sepan un poco, ese tipo de ambiente es un poco, tiende a ser muy represivo. Y ni siquiera con los temas LGBTQ, sino también en general con la sexualidad. Todo ese aspecto está reprimido, no se habla. Y bueno, ya en cuanto al tema LGBTQ es muy complicado porque simplemente está tan mal que es una de las peores cosas de las que se pueden decir, ¿verdad? Entonces crecer con eso a mí me dio mucho miedo. Aceptarme a mí mismo de esa manera, y no fue hasta que de hecho que ya me vine a vivir aquí, que ya tuve espacio, tuve tiempo para un poco alejarme un poco de toda esa mentalidad. Me llegué a alejar de la iglesia por muchos años. Fue cuando ya tuve un poco el espacio para aceptarme a mí mismo, para sentir la aceptación de otras personas, y ya fue con el tiempo que sentí que pude volver a la iglesia. Y en ese aspecto pues Caleb ha hecho un trabajo estupendo, porque yo cuando vine aquí a la iglesia y lo conocí y empezamos a hablar, y eso fue lo que me invitó a seguir viniendo, y yo estando aquí en esta iglesia siempre me he sentido aceptado, me he sentido bienvenido, y entonces eso me ha ayudado mucho a reconectar con esa parte. Wow. Y es que me imagino que es un trabajo complicado, Caleb, a este paso contigo, porque como pastor tú tienes la posibilidad y el acceso a muchas experiencias de vida, porque mucha gente en la fe busca respuestas en momentos muy oscuros. Y creo que al tener una posibilidad, un espacio donde se les da esa libertad de ser auténticos, ¿no? Pero también de decirles, te abro las puertas. ¿Cómo ha sido para ti, primero esa parte, ese contacto como persona queer y tu primer contacto con la religión, ¿no? Porque nuestro contacto ha sido diferente definitivamente, entonces nos gustaría conocer un poquito de esa parte contigo. Entonces, primero, como mi experiencia personal con la religión, pues yo crecí en una familia evangélica también, y baptista, creo que es la palabra, baptista. Okay. Bautista. Bautista. Y la verdad es que desde niño siempre he tenido como un amor grande por Dios y quería servir a Dios, y mientras estaba como creciendo y mi cuerpo estaba cambiando, obviamente me dio cuenta que pues soy una persona gay. Pues no, yo identifico ahora como queer, pero en el pasado dije como gay. Y cuando aprendí esa palabra y estaba participando en los servicios de adoración, pues me di cuenta que mi congregación, la gente de la iglesia, no apoyó a la comunidad LGBTQ+, a las personas gay. Aprendí que nosotros estamos destinados para el infierno si vivimos esa vida. Entonces estaba como muy triste y deprimido por la mayoría de mi vida, porque quería servir a Dios, quería honrar a Dios, pero no podía si fuera gay. Y es lo que entendía yo.
Y intenté cambiar como mi orientación sexual orando todos los días, o sea, orando, y Dios no llegó a decir nada en respuesta. Entonces, intenté leer libros de otras personas que cambiaran su orientación sexual. Hice todo para cambiar y no funcionó. Y por eso en algún momento quería suicidarme. Y la verdad es, intenté una vez. Estaba allí en una noche muy fría, con mucha lluvia, en una casa que no tenía ninguna familia viviendo allá. Estaba viendo a la calle. Oh, okay. Hay un lugar donde los carros como pasan muy rápidamente. Y estaba pensando, pues, hay mucha oscuridad y mucha lluvia. Yo podía como sentarme allí y esperar el momento que llegue como el carro. Y estaba allí también tocando, no sé cómo decir, como peleando, golpeando. golpeando con mi cabeza allí en la casa. Y estaba como en un espacio mental muy peligroso. Y finalmente la voz de Dios me llegó y entendí esa voz diciendo como, Caleb, tranquilo, tú deberías seguir adelante, voy a revelar más para ti en el futuro. Está bien que no entiendes ahora, pero tu vida tiene valor y te amo. Y eso fue como una experiencia muy fuerte. Y seguí como en la vida, como en el closet, y todavía quería cambiar, pero la vida de mis oraciones cambiaron mucho. Y cuando entré en la universidad, finalmente podía como salir del closet. Y todavía tenía muchas preguntas sobre la religión y mi orientación sexual. Y empecé en mi segundo año de la universidad en un curso, se llama La Vida, ¿cómo se llama? El árbol de vida en la Biblia y algo así. Fue un estudio muy específico, pero fue en esa clase que empecé a estudiar la teología y fue la primera vez de escuchar esa palabra. O sea, el estudio de teología no existió en como mi comunidad evangélica. O sea, mi pastor no tenía nada más de papeles del internet. O sea, no tenía estudios o nada de eso. La pura Biblia. No, quizás, o sea, no quiero decir pura, porque él estaba imaginando muchas cosas en la Biblia. O sea, por su interpretación. Sí, y quiero decir algo sobre eso también, pero voy a seguir adelante. Entonces, recuerdo muy bien, estaba explorando el tema y me fui a una conferencia anti-LGBTQ+, para jóvenes. Y había como más que como casi 2,000 personas en ese evento. Y el evento fue para cambiar las personas LGBTQ+, había como invitados autores que cambiaran su orientación más sexual. Llamadas teorías de conversión y así. Casi, no exacto, no fue una conferencia de conversión, pero hablaron del tema y la posibilidad de eso y quería ir para ser una voz contra de eso. Uh-huh. Entonces intenté hablar con los hombres y las personas allí de otra perspectiva, pero cuando regresé a la universidad, después de ese fin de semana, estaba como muerto otra vez. Me sentí muy, muy mal y de verdad no podía como entregar mis papeles, mis ensayos para las clases. No podías estudiar. Estudiar por un mes. Y llegué como a la oficina de mi profe de teología. Y él me decía, pues Caleb, no has entregado ningún ensayo, no has hecho nada. Y entiendo que estás pasando un tiempo muy difícil, pero hay que hacer tu tarea, hay que
hay que pasar el curso, es muy importante. Y ella me decía, pues Caleb, tú necesitas hacer una interpretación del texto del capítulo 1 de Romanos. Y estudiar el contexto de la sexualidad en la antigüedad romana. Y tú tienes que leer las palabras y ideas de otros teólogos más progresivos y empezar por primera vez en conectar y entender y relacionar al texto en tus términos y crear otra fundación donde nace y crece tu teología. Entonces empecé a estudiar y hice un ensayo sobre la sexualidad y eso me cambió la vida, porque como entendemos la sexualidad hoy en día es muy diferente que en el pasado. O sea, no hemos tenido el término gay ni orientación sexual desde el 19th century, ¿cómo se dice? Del siglo XIX, yes. Entonces, no puedes leer la Biblia utilizando términos de nuestro tiempo, de nuestra época, y tienes que entrar y recuperar la realidad del contexto para apoyar tu interpretación. Y por eso el estudio de la Biblia es muy complicado, porque no se puede necesariamente leer y entender. Hay un contexto allí. A veces hay como, cuando lees como la lectura, quizás es un poema y no puedes como leer las metáforas de una forma literal, porque la metáfora no se puede leer, no se puede leer. Se tiene que interpretar. Tienes que entrar y entender un poco mejor lo que realmente dice. Y desde pues ese cambio de perspectiva, empecé a entender que yo estaba recibiendo el oído de mi comunidad, de la congregación, de la iglesia, y no estaba escuchando a Dios y su voz. Y es por eso Dios no me contestó las oraciones, porque no tiene nada que decir sobre, no quiere cambiarme. Y aprendí que yo estaba adorando a muchos dioses en mi vida. Mi papá, mi mamá, el pastor de mi iglesia. Yo estaba poniendo a esas personas en frente de Dios. Entonces fue una forma para mí de idolatría. Y cuando podía como recuperar la voz de Dios y el hecho que soy amado y creado en amor, y dejé de adorar a las otras personas y su oído y empecé a enfocar en el amor. Entonces, desde allí, mi vida cambió mucho y por eso decidí seguir estudiando la teología, pero quería ser un profe de teología queer. Nunca quería ser pastor, o sea, porque... ¿puedo decir una mala palabra? Sí, porque dila. había pensado que los pastores son de mierda, o sea, son... Lo peor, porque me causaron tanto dolor, o sea, al punto de querer morirme, o sea, suicidarme. Entonces, nunca quería tener el poder de estar enfrente de personas y causar ese mismo dolor. Entonces, cuando entré para mi maestría en Duke University, no quería ser pastor, solo quería seguir estudiando el contexto de la orientación sexual como sexualidad y pensar en esos temas, porque para mí fue importante ayudar a las personas LGBTQ+ para reclamar su fe y entender su fe de otra perspectiva y conocer a Dios quizás por primera vez. Y no voy a decir toda la historia, pero al fin cambié y ahora soy pastor. Y no puedo crear eso, pero es como creo que podía como hacer el trabajo afuera de la iglesia, pero creo que el poder de reclamar a Dios para la comunidad de la comunidad LGBTQ+,
tiene que existir dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos llamados específicos de Dios para cambiar la iglesia. O sea, la iglesia tiene que cambiar. Y si estamos afuera, o sea, no podemos hacer ese cambio. Y no estoy diciendo que la gente tiene que entregar en un espacio inseguro para cambiarlo. No. Deberías como separarte de la iglesia si necesitas, pero quiero que todo el mundo sepa que hay iglesias allí que quieren apoyarte y que están listas para cambiar, porque desde como la forma en que Dios se manifiesta adentro de la comunidad queer, porque somos creativos, pensamos en otras maneras y pensamos en la sexualidad en una manera que la iglesia no, los heterosexuales no piensan en eso. O como los católicos con los padres que tienen historial de ataques sexuales contra niños, menores y todo eso. Esa es la parte en la que personalmente, pues ese contraste en una apertura en la que dicen vamos a hablar de sexualidad en contraste con la historia que tenemos en México, por ejemplo, ¿no? Esta orden súper tan grande de un padre, un sacerdote que tenía contacto con el Papa y que se murió y todo, pero tenía un historial de abuso, un historial de violencia, ¿no? Y ya no era solo de fe, sino física, sexual. Y cuando piensas eso, pues mucha gente se aleja de la religión, ¿no? Exacto. Que la gente es como, pues, ¿para qué me voy a un lugar que va a hacer como, me va a poner en riesgo y me va a hacer daño, ¿no? Y creo que es un momento bueno para brincar un poquito contigo, Adrián, en el tema justo... tú en este viaje que has hecho desde que... naces en Ecuador y vas para España y pues es un contexto muy conservador, ¿no? Y ahora que llegas y te encuentras, ¿cuál fue tu acercamiento con un espacio abierto porque estuviste en Nueva York, supongo que también tuviste la oportunidad de compartir ahí con la gente, o ¿cuál fue el proceso? Hay muchas cosas de las que comparto con Caleb y una de las cosas que resonó mucho conmigo es eso de escuchas tanto lo terrible que eres por cómo te sientes y por quién eres, que, como tú dices, dejas de escuchar la voz de Dios y escuchas la voz de estas personas. Y eso es lo que me pasó a mí. Y yo cuando vine aquí estaba la verdad que tengo una historia muy parecida a la de Caleb, entonces... Yo vine tan dolido que yo definitivamente estuve por muchos años sin querer saber nada de ir a la iglesia. Me daba miedo, me daba pavor. Yo no quería nada que ver con eso. Y durante ese tiempo, aunque no tuve ese acercamiento espiritual, siento que lo que a mí me ayudó a sanar fue cambiar esa narrativa que tenía de mí por una narrativa de amor, de aceptación, y en ese aspecto tuve la fortuna de que las personas de las que me empecé a rodear en ese tiempo no hicieron otra cosa más que mostrarme amor, aceptación, y fue como el modelo para entender que otras personas me pueden amar, yo me puedo amar a mí mismo, y ya fue con el tiempo que después de hacer ese trabajo y ya tener una vida diferente aquí en Carolina del Norte y estar en esta situación en la que conocí a Caleb, que te conocí a ti, ya fue cuando empecé ya a plantearme un poco más de querer volver, porque para mí siempre, a pesar de todo, siempre fue importante. Yo siempre, yo amo a Dios, yo tengo una fe, pero el problema es que estaba muy dañada por todo lo que todas mis experiencias. Entonces, en ese aspecto también quiero decir que personas como Caleb que están representando, porque no solo están haciendo un trabajo estupendo, sino también el hecho que existen personas diversas en la iglesia, en sí mismo eso ya es mucho, porque a mí al principio no me hubiese acercado tanto a la iglesia sin saber que hay personas queer que van a la iglesia, sin saber que hay personas queer que están predicando en la iglesia. Y eso fue lo que a mí me ayudó a empezar a venir más. Y ya a partir de ahí fue cuando ya poco a poco pude volver a acercarme más, a interpretar las cosas de manera diferente, y eso, ya entender que también podemos
sentir el amor de Dios en las experiencias de otras personas y se manifiesta en otras personas, y siento que eso es como ha sido conmigo. Wow, pues es que es todo un viaje, ¿no? Al final. Y por ejemplo, tú que eres un hombre de ciencia, ciencia y la religión, ahí ya habíamos como hablado un poquito de eso. ¿Cuál es el dilema? ¿O hay un dilema? ¿Existe un dilema entre la ciencia que tú trabajas como científico y ese mundo de fe que obviamente dice, pues tienes que aceptarte, tienes que vivir, pero al mismo tiempo la vida lleva y te puede cambiar? O sea, para mí la religión es un poco complicada porque muchas veces como que no tienen los mismos principios que la ciencia. Entonces, y tú como hombre de ciencia, ¿cómo has navegado esos dos canales? Yo pienso que lo más importante es... siento que donde ocurren los problemas es cuando se intenta llevar todo lo que pone en la Biblia de forma literal. Y como estábamos diciendo antes, la Biblia tiene muchas enseñanzas, pero no todo lo que pone se debe tomar de forma literal. Y el problema es que cuando se toma de forma literal, naturalmente hay muchas metáforas, hay muchas historias, hay cosas que no están, que el propósito no era que son historias. No se supone que tenían una base de la realidad, en cosas de... Entonces es normal que haya momentos en los que en los que se plantea la posibilidad de que haya cosas que se dicen en la ciencia que podría parecer que contradicen a lo que dice la religión, pero en verdad no es así, porque al final y al cabo son dos cosas diferentes, ¿no? La una nos están enseñando cómo en la Biblia cómo vivir la vida, cómo amarnos entre nosotros y cómo en verdad hacer de este mundo algo mejor. La ciencia intenta explicar el mundo en el que vivimos. Entonces en parte son cosas, yo diría, complementarias. Wow. Sí, pues es que es todo parte integral, ¿no? Como que está compuesto, y como personas, pues, yo no soy como tan religioso, pero sí creo como en un ente superior que nos coordina a todos y que nos hace funcionar de cierta manera. Pero, pues, entiendo que hay muchas otras tipos de fe, y, por ejemplo, hablando de sexualidad con Caleb, que decías que no tenías esas referencias. ¿Cuál es tu propósito ahora? O sea, ya porque tú ya terminaste tu maestría, y ahora ya vas a ordenarte como pastor, o ya estás ordenado como pastor. Estoy en el proceso de ordenación, pero soy pastor, pero no soy reverend. Es que esas categorías luego no nacen. Sí, todavía no entiendo las categorías tampoco, porque de verdad estuve afuera de la iglesia por 5 años o algo. Entonces, incluso mientras estaba asistiendo como estudiando mi maestría, entonces fue una gran sorpresa para escuchar otra llamada para empezar el programa de pastores, y porque estaba fuera de la iglesia por tanto tiempo. Entonces, y por ejemplo, en este regreso a la religión, siempre creí en Dios. Ajá. Pero no creí en la iglesia. Y son dos cosas diferentes, en mi opinión. O sea, porque, por ejemplo, trabajé en la universidad en mi último año. Trabajé en la comunidad de Yonkers. Y hay muchos latinos, hay muchos inmigrantes. Y técnicamente estaba en una iglesia, pero estaba allí enseñando a los niños el inglés. Okay. Y mi universidad fue el número 1 con, ¿cómo se llama? Atheists. Ateos. Ajá. O sea, no había cristianos en ningún lado de mi universidad. Por eso yo fui como casi el único. Entonces es muy interesante conocer a Dios otra vez en un espacio donde no hay cristianos. Pero estaba viendo en todos lados gente haciendo cosas buenas, y esas personas no eran cristianos. Y estaba como,
esas personas están haciendo el amor en la vida, amando mejor que mi congregación en mi iglesia de niño. Y estaba como, pues, Dios está en la comunidad, Dios está afuera, Dios está en el mundo, pero creí yo que Dios no estaba en la iglesia. Entonces siempre tenía la fe, pero la fe estaba creciendo afuera de la iglesia, en el activismo, en la organización comunitaria, en el amor de ofrecer comida a los pobres y ayudar a los inmigrantes. Y esas personas otra vez no tenían ninguna fe, por lo menos proclamado, pero había, en mi opinión, la manifestación de Dios en sus corazones. Y sí, entonces estaba pensando que Dios no está en la iglesia, voy a rechazar a la iglesia. Pero cuando cambié mi carrera para realmente empezar el camino para ser pastor, tenía que trabajar en una iglesia en Durham. Y intenté mi mejor para no hacer ese trabajo. Estaba como, por favor, yo puedo estar con una organización, un non-profit o algo así, pero no quiero no en una iglesia. Pero tenía que hacer un trabajo allí en la iglesia es como parte de mis estudios. Y cuando entré, estaba como, wow. Después de mucho tiempo, estaba como, wow. Estas personas están apoyando a la comunidad LGBTQ+, están ofreciendo comida a las personas que tienen hambre. Hay una comunidad de personas de pertenencia y eso es muy difícil de encontrar en el mundo. O sea, y entonces estaba experimentando Dios en la iglesia y eso fue como muy, muy interesante. Y ahora yo tengo un gran amor para la iglesia porque sé que Dios está allí, Dios está trabajando. Y además con el tema de pertenencia y comunidad, o sea, no puedo pensar en otro lugar donde hay un punto cada semana, todos los días, para formar comunidad, para recordarnos que no estamos solos. O sea, es muy fácil ir en el pasar por pasar en el mundo, trabajando, quizás saliendo en la discoteca, viviendo la vida. Pero para tener una comunidad que realmente está dedicada a ayudar a los pobres, a los inmigrantes, a las personas LGBTQ+, cualquier persona que tenga necesidad, o sea, eso te cambia el corazón, o sea, y desde allí aprendes que pues el punto de Dios no es necesariamente solamente para tener una relación individual con Dios y una creencia personal como los evangélicos siempre dicen. Es importante, pero más allá tú puedes conectar con Dios por las varias caras de Dios que experimentas en la comunidad. O sea, eres una reflexión de Dios. Tú también, no importa si crees, pero tú reflejas Dios. Siempre estoy viendo tus redes sociales, estás como allí atento a todo que está pasando. Y lo bueno de una iglesia como nuestra iglesia es que es un lugar para crecer en cómo hacer ese trabajo y tener una comunidad para apoyarte cuando estás cansado de toda la mierda que está pasando en el mundo, ¿verdad? Yes. Y entonces encontré Dios en la iglesia y antes no podía creer eso. Creer, yes. Pero cuando, por ejemplo, ya estás en ese lugar donde ya te ves como pastor y en algún momento ya vas a tener como más, ¿cómo decirlo? No sé, alcance también. ¿Cuál ha sido dime? Sí, como tocar, como llegar a más gente. Ajá. ¿Cómo ha sido ese contacto con la gente que al encontrarse con este tipo de opción de fe es como, pero a mí no me cambian los gays, pero a mí es que yo no quiero tener SIDA porque
ese estigma. Y la gente, lamentablemente, en esos espacios de fe, pues no está informada en muchos, porque vienen de contextos muy católicos, donde no se hablan. Entonces... ¿Estás hablando sobre las personas llegando Sí, aquí? específicamente en Los la latinos. migración, en la migración. Y yo creo que en general, no latinos y no latinos, ¿no? Porque tenemos gente que viene de Medio Oriente, que viene con otro contexto religioso totalmente diferente. Claro. Y tú decirles, aquí son bienvenidos. O sea, y no es tanto como señalar las diferencias, es decir, como, pues, si quieren venir, pueden venir, o hay un rechazo. ¿Cómo lo ves tú? Pues tenemos muchos ex católicos aquí en nuestra iglesia. Muy bien. Personas LGBTQ+, pero también personas que también estaban rechazados por otras razones por la Iglesia Católica. Y no quiero hablar mal de la Iglesia Católica, o sea, tenemos una historia, todas las denominaciones tienen una conexión con la Iglesia Católica, pero había una razón que se rompió todo y empezamos con otras denominaciones en la historia. Pero no sé, yo no puedo decir a una persona que somos un espacio en donde vas a sentir bienvenido. O sea, la gente tiene que venir y experimentar la comunidad, la experiencia de adoración en sus propios términos. O sea, mucha gente está acostumbrada a... normalmente los pastores como mandan a las personas para hacer cosas, para creer las cosas y nosotros no hacemos eso. Cada persona llega aquí y puede formar su fe y todos nosotros no creemos en las mismas cosas. En esta iglesia tenemos gente que se siente más de una espiritualidad más que una religión, o hay personas que creen en Jesús, pero no la iglesia, pero todavía llegamos como una iglesia porque Dios nos dice que tenemos que conformar para ser una iglesia. No tienes que conformar para creer una cosa, hacer todos. Una cosa. Uh-huh. Lo lindo del cuerpo de Dios y el reino de Dios es que somos diversos y tenemos varias ideas y tenemos que trabajar juntos para enfrentar nuestras como opiniones que son diferentes, pero y como no soy latino, entonces cuando la gente llega también, no estoy aquí como te entiendo perfectamente tu experiencia, pero mi posición siempre es escuchar y recordar las personas que son amados por Dios y estamos aquí si quieren explorar su espiritualidad y su fe, pero no tenemos una expectativa que tiene que llegar, tiene que creer cualquier cosa. Puedo decir también que la vida de un pastor es algo que la gente realmente no entiende para nada. O sea, todo el mundo me pregunta, pues, ¿qué haces durante la semana? O sea, trabajas solamente los domingos, ¿verdad? Y estoy como, no estoy aquí todos los días, básicamente, literalmente a veces todos los días. Sí. Y es muy difícil porque somos una iglesia diferente y hay muchas iglesias por acá que reciben las personas LGBTQ+. Somos distintos en el sentido que tenemos como hispanohablantes aquí. Uh-huh. y eso es como la cosa un poco diferente. Y en una semana recibí 3 hombres gay. Había una persona que estaba retrasado de su familia y estaba viviendo en la calle. Oh, no. Había otro muchacho de Guatemala que llegó aquí con el mismo problema. Y no recuerdo bien la tercera persona, pero es muy difícil, o sea, como pastor, para recibir las personas que están tan dañados. Sí, tan afectados por la religión, pero es un honor
y yo tengo fe en Dios para ayudarme en esos momentos porque no voy a tener las respuestas. Y estoy bien con eso porque creo que cuando la gente piensa en la religión, piensa en una religión donde tienes que tener las respuestas y tienes que creer en las cosas sin tener otras curiosidades o como tener ser más abierto. o tener duda, pero Dios es tan misterioso. Entonces, yo tengo muchas preguntas y voy a pasar toda la vida sin conocer Dios 100%, pero mi forma de conocer Dios poco a poco es para conocer el Dios que se manifiesta por tu sonrisa, por tu alegría, por el amor que compartes, por el trabajo que tú haces. Y allí poco a poco estamos creciendo para conocer quién es Dios y la gente llega y me pregunta las cosas y estoy como, wow, es una buena pregunta y quizás podemos discernir juntos y ver si llega como una respuesta, una idea, pero tú tienes la agencia en tu fe y quiero decir eso a la gente porque normalmente, por muchos latinos en iglesias católicas no es así. No, pues es al contrario, te dicen los 10 mandamientos, súper pero sabes que nadie los cumple. Y también quiero decir que no estoy, obviamente no soy latino, entonces no tengo la experiencia que algunos latinos tienen, pero quiero notar algo, que no estoy llegando con una teología blanca o colonial, porque hay muchos latinos en todo el mundo que dicen cosas iguales y la gente piensa que no hay pastores en El Salvador, no hay pastores en otros lugares, pero he conocido un pastor gay en Bogotá, Colombia, he conocido un pastor gay en El Salvador. Entonces, y quiero decir eso porque en la historia de como la iglesia y conversaciones acerca de la teología, la gente le gusta decir es como una teología colonial y todo eso, pero no es. La verdad es que la teología de la liberación que viene de América Latina es la base de toda la conversación que estamos haciendo y la teología queer. Sí, porque existen movimientos como Soulforce, que la otra vez que yo los conocí y tienen como estos líderes que tienen en diferentes países, México y Sudamérica, pero también es como, aparte es conectar entre todos, hacer una red y te das cuenta de los ejes que los unen, ¿no? El apoyo a la comunidad LGBT, el apoyo a las personas trans, la prioridad al movimiento social de equidad, ¿no? De que todos tengan lo necesario para una vida plena. Entonces, pues eso sorprende cuando creces en un entorno que te dice, no, hasta aquí vas a llegar porque eso es lo que tienes, eso es lo que puedes hacer y de hecho si quieres vivir más, pues no puedes porque ya estás cometiendo pecado. Es como decías, ¿no? Te vas al infierno y con esa mentalidad cuando encuentras espacios, a mí el movimiento, bueno, el culto queer que tuvieron aquí en Durán fue como pues a una apertura de ojos, ¿no? Como decir, qué increíble que existan estos espacios. Adrián estaba también ahí y yo dije como, el pastor está haciendo drag, wow. O sea, eso era como otro nivel, ¿no? Porque también tienes, o sea, nosotros luego entre los autistas dicen, te pones varios sombreros y eres drag y también eres profesor y también eres pastor y también, o sea, no es que nada más hagas una cosa. La gente que piensa que solo trabaja los domingos, pues no sé qué haga en su casa. Porque creo que eso nos sirve de pretexto para brincar al lado, ¿no? El trabajo comunitario que ustedes están haciendo, esa conexión que no solo al nivel espiritual, sino también al nivel social, es como, pues hay muchas intersecciones sobre temas de pobreza, ¿no? Como el acceso a recursos como salud, también como de estudios y tan solo también como crear estos espacios seguros, ¿no? No sé, me gustaría, y Adrián, que ahí tú nos contaras un poquito
sobre la idea que tú tenías de venir al evento de la visibilidad trans, que fue donde nos conocimos. Fue el día que nos conocimos, que conociste a Caleb, como qué esperabas y qué diferencia hubo, ¿no? Porque no sé si habías tenido la posibilidad de acercarte a una iglesia similar, pero pues para mí conocerte ahí, verte ahí, fue como, está cool porque conectamos y yo no tenía mucho tiempo aquí, entonces también era como conocer gente y seguir conociendo, pero pues tú tenías, me imagino, una noción de, bueno, ¿qué voy a encontrar? Y al final sí esa noción coincidió con lo que tú esperabas. Sí, la verdad que yo no tenía muchas expectativas porque pues estaba asociado, ¿no? a una iglesia y en ese momento obviamente tenía como mis dudas sobre eso. La razón principal de la que yo vine era porque el evento también estaba sponsorizado por el Centro Hispano, que también hacen un estupendo trabajo comunitario y en esos esfuerzos, sobre todo en lo que es la rama LGBTQ del Centro Hispano, pusieron ese evento conjunto con la iglesia. Y entonces eso realmente fue así yo fue como conocí el evento, gracias al Centro Hispano, y eso fue lo que a mí me hizo venir. Y claro, yo no sabía que me iba a encontrar, y fue ahí en ese panel que aprendí mucho. La segunda cosa que me llamó mucho la atención, nada más llegar a la iglesia, fue ver todos los carteles que ponía afuera de eres bienvenido. Lo ponía en muchos idiomas, porque estamos hablando mucho de lo que significa ser queer, pero no solamente es eso, sino esta iglesia en particular es muy abierta, no solo con eso, sino con los inmigrantes, con gente de diversos orígenes, no solamente que sean queer. Y llegar y ver todos esos mensajes de no importa quién seas, entra. Ver las banderas LGBTQ. Cuando llegas y ves esa impresión que contrasta de manera tan grande con lo que uno ha visto, ¿no? Ya eso ya te deja una buena impresión. Entonces yo llegué, el evento fue estupendo, había muchos líderes, muchas personas trans que estaban hablando de sus experiencias, y yo aprendí mucho. Y también estaba Caleb, que se presentó como parte de la iglesia. Entonces yo dije, como llevo diciendo, la representación, ¿no? Ver que hay alguien que... Similar. Tenemos, sí, algo nos une. Algo nos une. Y después del evento fue cuando me acerqué a él y empezamos una conversación. Y si no hubiese sido por eso, yo quizás hoy no estuviera aquí en la iglesia. Y entonces, ¿cómo fue que de ahí brincaste a dar una lectura también? O sea, supongo que hubo un crecimiento, porque nos comentaba Caleb que también terminaste pues tomando el podio, y les confesaré algo a mí. Leer la Biblia enfrente de la iglesia... No. O sea, yo personalmente sí es como de... En las familias católicas es como, mi hijo va a leer, no, yo nunca lo intenté, pero ya en esos espacios creo que sí lo haría, ya entendiendo, viendo, y al contrario, ¿no? Es un espacio en el que pues uno puede vivir y hablar el idioma que nos une. Pero en tu caso, ¿cómo fue llegar a esa motivación de decir... Bueno, pues sí, quiero compartir y porque también es un ejercicio de ahí de pensamiento, ¿no? No solo es leer y ya, como es leer y interpretarlo, pero también, con lo que decía Caleb, ¿no? Saber darle el contexto y llegar a la esencia del mensaje. Entonces, ¿cómo fue esa parte para ti? Sí, yo creo que eso es una buena oportunidad también para hablar un poco de la mesa, y le voy a dejar a Caleb que hable mucho más de eso. Pero a mí eso fue lo que me ayudó, porque hay muchas actividades en la iglesia, ¿verdad? Pero una de ellas hay un servicio bilingüe con un énfasis un poco diferente por la comunidad que sirve. Y como decía, es un servicio bilingüe, hay interpretación. Muchas de las veces Caleb es el que predica, y eso es un espacio más reducido porque no es tan grande, ¿no? Las personas que van. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es que hay muchos latinos o hispanos aquí que vienen a esta iglesia en particular, y que eso también fue un atractivo para mí, ¿verdad? Porque ahí llegamos a la interseccionalidad, ¿no? Eres una cosa, pero también soy la otra. Y quiero estar en un espacio en el que
todas esas partes de mí quizás estén representadas, no en una sola persona, pero en diferentes, ¿no? Porque algo siempre puedo identificarme, o algo siempre puedo aprender. Y entonces, para mí fue no solo estar en la iglesia y conocer a la gente, sino también, en particular, ir a la mesa, lo que con el tiempo me dio como más confianza. Y ya con el tiempo ya a veces se piden voluntarios para leer, entonces ya empecé yo a ofrecerme. Ya con el tiempo ya llegas a un punto en el que estás cómodo. Y cuando llegó el tiempo de Pride, yo también suelo ir a las reuniones de... recuérdame el nombre. ONE. De ONA, ¿no? Y entonces ahí se ve un poco lo que hay detrás de las escenas, ¿no? De la planificación que hay en la iglesia, los diferentes comités que tiene la iglesia. Y este es uno de los comités, ¿no? Sobre todo es el LGBTQ. Y ahí se habló de qué vamos a hacer por Pride, vamos a poner todos estos eventos, vamos a colaborar con todas estas, con estos toda la comunidad. Y pues se habló del servicio para el orgullo. Y ahí fue cuando pues hablamos de, ok, va a haber gente que va a leer, hay gente que va a dar un testimonio. Y entonces ya había pasado suficiente tiempo, ya me sentía seguro aquí en la iglesia como para decir, ¿sabes qué? Y una de las cosas que hablamos mucho aquí con Caleb y en la iglesia es de eso, de que el amor de Dios se manifiesta en cada una de las personas, ¿verdad? Y algo siempre vamos a aprender de cada persona. Y cuando yo creo que ya empecé a ver eso un poco más, dije, creo que quiero compartir mi experiencia, porque me hubiese gustado haber escuchado la experiencia de alguien. Yes. Entonces sí, así fue como... ¡Ay, qué bonito! Pero Quiero creo que hable más porque tu predicación estuvo muy ¿de qué? ¿Te recuerdas el capítulo, el tema? O... Génesis. Hablamos de Génesis, lo que es la lectura del Génesis, que es una lectura interesante. Y son los lugares en la Biblia que mucha gente toma para condenar a la homosexualidad. A la homosexualidad, aparte de otras muchas cosas. Y al principio yo cuando vi eso me asusté, dije, oh no, tengo que hablar de esto. O sea, ¿no lo elegiste? ¿O te lo dieron? ¿Tú lo seleccionaste, el capítulo? Creo que elegí el texto después de conversar con varias personas. Okay. Como tenía como 3 o 2 propuestas. Y estaba como, ¿cuál texto? Porque había como 2 o 3 personas que querían compartir un testimonio, una predicación de como 5 minutos, entonces 5 minutos cada persona. Y hiciste la predicación en ambos, inglés y español. Oh, wow. Bilingüe, para un servicio en conjunto, porque tenemos 2 servicios. Un servicio se llama Festival, que ahora vamos a cambiar la hora, entonces no voy a decir la hora, pero Okay. es un servicio anglohablante. Y tenemos el otro servicio bilingüe, y a veces tenemos servicios en conjunto, porque para recordarnos que no somos 2 iglesias, somos una iglesia, pero otra vez honramos las particularidades y nuestra diversidad. O sea, entonces para mí es muy importante que la comunidad latina no tenga que asimilar a la cultura blanca o anglo. Entonces es importante tener esos espacios a veces separados, pero también somos una iglesia, entonces hacemos cosas juntos. Y predico para el servicio de Pride, cual es siempre un servicio en conjunto. Y sí, elegí como el texto después de conversar contigo, pero tú hiciste una buena reflexión, predicación. Tengo curiosidad, ¿de qué era? Porque era como sobre los gays, me suena como Adán y Eva o algo así. Ok. Sí, fue en la parte de la creación, y justo fue esa parte de la Biblia. La costilla. ¿No? Sí, básicamente fue toda esa sección, ¿verdad? Y yo básicamente en mi testimonio pues conté un poco lo que había significado esos versículos para mí en el pasado, porque a mí cuando yo creciendo y leía la Biblia, a mí me encantaba leer Génesis, porque leer el tema de la creación, es lo ¿no? único que he leído también, creo. Sí, entonces el tema de la creación, ¿no? A mí era algo como que me llenaba de esperanza, como que te imaginabas las posibilidades, ¿verdad? Pero ya con el tiempo, al descubrir que
precisamente esos mismos versículos son los que se usan para condenar. Cambió mucho mi experiencia cuando me enfrentaba a esa parte de la Biblia, hasta el punto que ya no lo leía, lo temían. Cada vez que veía Génesis era como, no. Y como comentaba, ¿no? Ya con el tiempo, entendiendo un poco más las cosas, y como dice Caleb, haciendo la investigación, ¿no? También un poco leyendo cuál es el objetivo de estos versículos, cuál es el contexto, de dónde vienen, qué palabras se utilizaron. Como que ya te das cuenta de que el objetivo no era ese, que era otro, ¿no? Y como digo, en ese sentido, Génesis muchos son las historias, ¿no? Y qué podemos aprender de esas historias, qué podemos aprender de Dios. Entonces, pues comenté un poco de cómo mi interpretación cambió, pues gracias a Dios y gracias un poco, pues como les comentaba, al amor de que me han brindado muchas personas, ¿verdad? Y también comentaba un poco cómo precisamente lo bonito de la vida es que es diversa y que es lo que tenemos que valorar y de hecho fomentar. Y defender. Y me encanta tu reflexión y predicación mucho, porque cuando Dios es artista y en el texto estás realmente viendo un mundo de creación de muchas cosas artísticas y en nuestra tradición en el UCC decimos que Dios todavía está hablando. En la misma manera me gusta decir que Dios todavía está creando. Dios creó el mundo, sí, pero todavía está allí como artista creando nuevas cosas en nuestras vidas y está invitándonos para crear también las cosas. Y cuando pienso en la espiritualidad de las personas LGBTQ+, especialmente las personas explorando otros géneros y nombres y formas de expresarse, estoy como, wow, yo veo Dios en todas esas personas y estoy viendo como una creación increíble y es una gran pena que tuvieras que cambiar tu perspectiva de tu niñez en algún momento cuando interactuaste con ese texto, con una imaginación, una curiosidad y tu religión hecho todo eso afuera. Pero realmente somos niños de Dios, somos hijos de Dios y es importante jugar, crear, explorar y para mí es teológico, porque Dios es un Dios creador, o sea, allí jugando con la tierra, formándonos y invitándonos para formarnos de nuevo y con Dios. Entonces la creación Dios no solamente creó el mundo, Dios está creando el mundo y por eso yo veo una espiritualidad tan fuerte en la comunidad LGBTQ+, porque nosotros estamos creando las cosas, explorando, somos artistas, o sea, piensas en las personas que cantan en las iglesias, somos es los maricas o claro, somos mariposas. como la obra de arte, tal cual. Pero, y ahora que hablas explorar y todo, pues tú te ha tocado explorar muchas partes, supongo, tanto como la religión, como el trabajo comunitario. Has hecho mucho voluntariado y también ahora con la iglesia pues ofreces servicios. Ya casi como para ir a empezar a cerrar un poquito de esos servicios. Actualmente la iglesia, ¿cuáles son esos servicios que tienen principalmente? Bueno, viene el Pride. Entiendo que también tienen campañas sobre pues las cuestiones de los recursos legales para las personas que puedan tener algún problema, alguna situación de inmigración irregular y algún riesgo. Entonces, tú te has subido como a varios barcos, no solo al barco LGBT, sino al barco también como de las personas que no tienen dónde llegar, las personas que necesitan a lo mejor acompañamiento o cualquier otra actividad. Entonces, cuéntanos un poquito de actualmente qué es lo que están haciendo aquí en la iglesia. Pues tenemos, la verdad, un montón de cosas. Tenemos un montón de comités, juntas directivas, grupos, o sea, y hay que recordar también que hay muchas personas en la comunidad, muchas organizaciones que usan nuestro espacio. Entonces, no es solamente nuestra iglesia, es
la iglesia para la comunidad, o sea... Los aliados también. Sí, y en este momento, o sea, no puedo nombrar todas las cosas, pero en mi trabajo en este momento en particular estoy bien enfocado en el tema inmigrante. Entonces, por ejemplo, el próximo sábado vamos a tener, no mañana, pero el 12 de abril vamos a tener, creo que 6 o 8 abogados aquí ofreciendo citas gratis para las personas que quieran como pensar con consejo legal de tu situación, porque hay muchas organizaciones y hemos participado con el Centro Hispano ofreciendo como conozca sus derechos y todo eso. Uh-huh. Y eso es bien importante. Pero a la vez tenemos que ofrecer recursos para los casos particulares de las personas, porque la experiencia inmigrante y sus situaciones son diferentes. Entonces, tenemos ese evento donde organizamos con nuestro poder como una comunidad para recibir esos abogados y van a tener citas gratis con las personas. Tenemos aquí en la iglesia un fondo para apoyar con los fondos legales, los gastos legales. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos intentando trabajar con Siembra para que venga a Orange County y haga sus entrenamientos aquí. Sí, entonces, aunque nuestra iglesia hace un montón, es con la comunidad. Hacemos todas las cosas juntos. O sea, no somos nuestra iglesia sin el futuro, sin el Centro Hispano, sin todas las personas, todo el mundo. O sea, y lo difícil de nuestra congregación es todo el mundo tiene mucho interés en todo. Entonces tenemos que enfocarnos un poco más y por eso estoy muy enfocado en el tema inmigrante. Pero también muy pronto viene Pride y vamos a tener nuestro servicio, creo que es el 30 de junio. El 17 de mayo vamos a tener un show de drag. Y vamos a recordar fondos para los niños trans uh-huh. en Carolina del Norte, especialmente esas familias refugiadas que tenían que salir de otros lugares y también las familias aquí en Carolina del Norte que se quedaron. Queremos como apoyar las comunidades afroamericanas y por eso tenemos eventos, actividades, o sea, pensamos en inmigrantes, pues pensamos en personas en color en general, pensamos en LGBTQ+. Y no solo pensamos, somos. O sea, somos una comunidad diversa trabajando juntos. Entonces, sí, hay muchas cosas. ¿Puedes pensar en algo más que deberíamos mencionar? La mesa, que es el servicio que pues tiene, la mesa es nuestro servicio bilingüe y como dijiste tú, tenemos interpretación. Entonces, si hablas inglés, tú puedes entender. Si hablas español, tú puedes entender. Por ejemplo, si hablo en español, hay una persona allí para interpretar. Y no es por como el equipo, es como, ¿cómo se llama? Interpretación. Consecutiva. Interpretación consecutiva. Entonces, y adoramos por, pues, a veces 1 hora y media, pero debería ser 1 hora y 15 minutos. Y lo lindo de ese servicio es que yo predico, pues tenemos música latina en español y todo eso. Y tenemos personas de Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, muchos mexicanos también, muchos lugares. Entonces es muy difícil para elegir la música porque los latinos... Ponme algo para bailar. Si quieren como, mi país, entonces tenemos que mezclar como la música. Pero lo lindo del servicio es que yo predico y después
La pregunta. Sí, hago preguntas a la congregación. ¿Sí pusieron atención o no? No así. Es preguntas para reflexionar. Entonces, durante ese tiempo, la gente realmente, en mi perspectiva, está invitado a predicar conmigo. Porque cada vez que compartimos nuestras historias, yo veo eso como una predicación. Dios está allí en nuestras historias. Entonces, por ejemplo, si estoy predicando de cualquier tema, yo hago una pregunta y después, por el mismo tiempo que predique yo, la gente, y a veces más, porque a la gente le gusta hablar, conversamos de nuestras experiencias cotidianas. Oh, está cool. Ya no es solamente de allá para acá, sino como que es un intercambio. Un intercambio. Entonces, muchas veces la gente habla de su experiencia de emigrar aquí y los problemas que enfrentan todos los días. Hablamos del dolor de nuestras experiencias como personas LGBTQ+, con la religión. Es un espacio para mí de sanación y es algo muy distinto de nuestro servicio y sí, es muy especial. ¿Qué piensas tú? A mí me encanta. Sí, pues ya andas ahí también dando el servicio y todo. O sea, como que te motiva también. Sí, es eso de que no es alguien te está diciendo esto es la verdad, sino tienes que creer esto. Tienes que creer esto, ¿no? Yo creo que al hacer la pregunta, a riesgo de repetirme, es mucho lo que estamos diciendo de Dios se manifiesta en la vida de cada persona, ¿verdad? Y al hacer esa pregunta, hacemos práctica el ejercicio de recordar eso. No es explícito, pero yo creo que con el tiempo uno ya llega a darse cuenta de que eso es. Yo creo que hacer las preguntas ayuda mucho. Y esa es la forma para explorar cualquier cosa, pero especialmente la espiritualidad. Cuando te hago una pregunta, te puedo preguntar cuál es tu nombre y es posible que me digas otra cosa. Tú puedes empezar a hablar de tu familia. O sea, el punto de la pregunta no es para recibir una respuesta específica, pero una reflexión, una historia. Entonces, y tú sabes eso, porque tú puedes hacer una pregunta en una entrevista y quieres que la persona conteste así, pero empiezan a hablar de otra cosa. Y es interesante ver el crecimiento de la espiritualidad de las personas. Y cada domingo es como una reafirmación de su fe. O sea, porque la vida es muy difícil. Y es muy difícil vivir la vida en este momento y para sobrevivir a veces. Entonces, para estar en comunidad y ser como vulnerable con las personas, se abre de otra manera y Dios llega en otra manera y es muy lindo y me gusta porque tenía el miedo de ser ese pastor que tenía que decir algo que quizás podía causar dolor para alguien y todavía puedo hacer eso porque soy ser humano, claro. Pero lo que es bueno es la gente no tiene que estar de acuerdo conmigo. Había una persona que usó el momento para decir que no estoy de acuerdo no contigo. Me gusta. Y fue una conversación muy interesante porque estaba hablando de mi experiencia en la frontera. Y una noche tenía que entrar y había como 40, 50 personas esperando afuera a las como 1 por la mañana porque estaba regresando de ver una película en el cine. Y había como un hombre, un papá con su hija de como 3 años y él me decía, por favor, que me permitas para pasar. Yo tengo mi hija. Y yo no podía permitir que entre, ¿ok? Porque hay reglas de la casa.
Y es para proteger a las personas porque había como COVID en ese momento y también las personas saliendo de sus países. A veces hay personas en su camino intentando cazar clientes. Clientes o están buscando a las personas. Entonces hay muchas razones por las cuales tenemos las reglas de la casa. Y él me decía, pues, si fuera yo, estaría allí abriendo la puerta para permitir que esa persona entre. Pero hablamos de inteligencia y incluso como la inteligencia emocional, pero no hablamos de la inteligencia espiritual. Uh-huh. Y cuando digo eso, estoy pensando, todos los días estamos enfrentados con malas cosas en esta vida. Y podemos trabajar para cambiar las cosas, pero sabemos que no podemos ayudar a todas las personas, no podemos cambiar todas las cosas. No podemos salvar el mundo. Y estás en este como lugar donde tienes que reconocer eso. Y creo que allí donde aprendes lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, donde tú puedes reconocer tus limitaciones, donde llega como la inteligencia espiritual. Entonces, él no estaba de acuerdo conmigo. Tampoco él sabía de la situación y todas las cosas, pero no me importa porque podíamos tener una conversación para crecer nuestra inteligencia espiritual. O sea, ¿qué hacemos congregación donde hay muchos más problemas que no podemos resolver? Es una buena pregunta para conversar en comunidad. Entonces, está bienvenida cualquier respuesta, algo testimonial, algo donde estás como no estoy de acuerdo. Es un espacio realmente para conocer Dios, conocer nuestro papel en el mundo, y esas son preguntas muy difíciles contestar si no tienes comunidad con quien tienes confianza. Es como la empatía, ¿no? También un poco de entender al otro en su lugar. Wow, ay, esta plática está muy profunda, pero ya vamos un poquito cortos de tiempo. Me gustaría cerrar los dos ambos con un mensaje para las personas que vean esto. En tu caso, Adrián, no sé, nos puedas dar unas palabras para las personas que a lo mejor hayan padecido por ese tipo como de violencia espiritual y que, pues, como tú pueden encontrar espacios como estos, ¿no? No sé, ¿qué te gustaría compartir para nuestra audiencia? Me parece interesante que dices violencia espiritual. Es una palabra que creo que recién aprendimos aquí. Sí, claro. Pues es que hay que decir las cosas por su nombre. Sí. Yo lo que diría es que está bien tomarte tu tiempo y si necesitas alejarte de la iglesia o de la religión o lo que sea, mi opinión es de que está bien, de que te des tu espacio para entender las cosas, para sanar. Y la otra que para mí es que Dios te ama, tú estás hecho a la imagen de Dios y eso está bien. Y quien eres está bien. Y la otra es de que con el tiempo las cosas siempre mejoran. Y vas a encontrar quien te ame también al final, porque siempre si no es una pareja, es un amigo, es un compañero de trabajo y a veces eso es lo que... Porque cuando migras te sientes a veces solo. Y es como de, ¿en quién confío? ¿En el homofóbico que está en el donde trabajo? ¿O en la señora que me ofrece el pan en la mañana? Pues voy a ser amigo de la señora, ¿no? Entonces, es buscar como ustedes decían, el amor de Dios en las personas que te abren su corazón y decir, bueno, pues a lo mejor no eres mi amigo, pero me das una sonrisa y eso, si yo me siento abajo, eso me da. Y creo... Muchas gracias, me tocó poquito. Y tú, Caleb, más que nada los servicios que tiene la iglesia, pero también pues la gente, ¿no? Que, por ejemplo, yo vivo en Burlington y a veces me gustaría venir a los servicios, pero pues está un poquito lejos. La verdad es que tenemos gente de High Point. ¿Que viene hasta acá? Es increíble que la gente venga de tan lejos, pero es porque la gente se siente... llamado.
llamado, pero es como dices tú, no solamente eres latino, no solamente eres una persona gay, pero tú puedes ser quien eres. Claro. Y creo que es el mismo para la mayoría de las personas que participan en la mesa. Es muy interesante. ¿Algún mensaje para estas personas que tengan el interés de acercarse a la religión en este ámbito más abierto? Creo que Adrián dijo todo eso muy bien y solo quiero afirmar que eres amado por Dios y es importante llegar a amar a sí mismo. Es parte del proceso de reconocer el hecho de que Dios te ama mucho, mucho, mucho. Y todo el mundo está bienvenido a nuestra iglesia. Si quieres participar en nuestro servicio, si quieres acompañarnos en nuestros eventos LGBTQ+, o si quieres recibir el apoyo que ofrecemos a los inmigrantes. O sea, la iglesia no solamente es nuestro servicio de adoración, es nuestro servicio en general. Entonces estás bienvenido en cualquier manera y eres amado. Es ¿Y cómo los encuentran? ¿Están en Instagram? Tenemos un Instagram y estamos desarrollando eso. Entonces, si alguien quiere ayudarnos... ¿Están buscando gente? ¿Están contratando? No contratando, pero si quieres ser voluntario... No, se vale. Tenemos un nuevo sitio de web, entonces se puede pasar allí y leer un poco. Tenemos un YouTube y no tenemos los servicios grabados de la mesa en este momento para proteger a la privacidad también. Privacidad de las personas, pero mi recomendación para cualquier persona que esté buscando una iglesia y no estés listo para entrar a la iglesia, tú puedes aprender mucho sobre la teología de la iglesia por ver sus redes sociales, por escuchar un sermón en su YouTube. Escuchar este programa también. Exacto, este programa. Entonces, hay muchas maneras para acercarte a la iglesia para ver si realmente es seguro y sí, entonces, si no como asistes a esta iglesia o participas con nosotros, espero que encuentres un lugar de pertenencia. So United Church of Chapel Hill. United Church of Chapel Hill, la Iglesia Unida de Chapel Hill, y también el servicio se llama La Mesa. Y sí, nice. Nos vemos pronto. Pues yo les quiero agradecer, gracias por compartir tanto, ahí nos llevaron a lugares que pueden ser complicados y eso lo agradezco mucho, pero pues esperamos seguir con el contacto y pues venir a los servicios ahora sí, porque o visitas, ¿no hacen visitas como un servicio en otro condado o algo así, no? ¿Cómo? Como no hacen servicios como en visitas así a otra iglesia, en otro... ¿no? No, pero tengo una idea acerca de eso, entonces. Y quiero mencionar que el servicio de la mesa empieza a las 11, pero después del 8 de junio vamos a empezar a las 10:30. Más tardecito. Más temprano, una media hora más temprano, entonces... no tienes que levantarte tan temprano. No a las 7 como la misa de la católica. Bueno, pues muchas gracias y pues seguimos en contacto. Nos seguimos viendo en el siguiente programa y de nuevo, pues gracias por el espacio, por el tiempo y por la atención. Nos seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.